Hola a todos, bienvenidos una vez más a Reflexiones sin filtro, el espacio donde nos detenemos a analizar esas dinámicas que muchas veces damos por sentadas, pero que tienen un impacto profundo en nuestra vida y en la sociedad. Te damos la bienvenida Jocelyn, Mario y Diana. En esta ocasión traemos para ustedes el segundo capítulo del libro Generación Idiota de Agustín Laje, que lleva por título La sociedad adolescente a la deriva. Como lo acabo de mencionar, el nombre del libro es Generación Idiota, pero ¿a qué se refiere con idiota? Bien, pues en este capítulo el autor nos explica que en la antigua Grecia Platón utilizaba la palabra anoetos, que significa no comprender o no percibir. Es por ello que la utilizaba para referirse a los tontos o necios. A los tontos los describe como aquellos que solo se ocupan de sí mismos y a los necios como aquellos que no participan en la polis, que no se enteran de lo que pasa. La palabra idiota deriva de la raíz idio, que significa lo que es propio, y del sufijo tes, que indica a la gente. Entonces, idiotoi son aquellos que viven su vida privada sin mayor contacto con la realidad externa al estrecho espacio que habitan. Es por esto que los idiotas y los anoetos son prácticamente lo mismo. Desde el mundo antiguo hasta hoy, la figura del idiota se ha mantenido. Laje nos habla del hombre masa, idea del filósofo español Ortega y Gasset, quien lo describe como un hombre de cabeza tosca, hecho de prisa, hermético, que va a la deriva, mimado y poco inteligente, pero es un idiota afortunado. Esto gracias a la revolución científica, a la revolución democrática y a la revolución industrial, que ponen ahora por doquier a disposición los nuevos bienes y servicios para satisfacer las exigencias físicas y las penurias del cuerpo. Los sistemas políticos colocan su eje en el valor de igual, por lo que las opiniones del hombre masa tienen realmente valor, y como resultado tenemos que el idiota masificado llevará la misma vida reducida a su propio ombligo, pero su voz, sus gustos y sus normas, o falta de ellas, se impondrán en la esfera pública. Así, haciendo la comparación con el idiota griego, él era un idiota porque no tenía la voluntad ni las facultades para participar en los asuntos comunes, y el idiota masificado es un idiota que no tiene las facultades para hacerlo, pero sí la voluntad. La participación no cura el idiotismo, lo agrava, se convierte en un peligro para los demás, pues reduce las exigencias públicas a sus caprichos privados. Se ha anclado la idea de que su opinión, obvio, desinformada, improvisada, superficial y previsible, tiene valor real. Así es como el pensar idiota se encapricha y busca reducir el mundo a su idiotez. Hoy en el siglo XXI, el idiota se ha digitalizado. Las tecnologías digitales ilusionan al idiota, encantándole no con su realidad, sino con una hiperrealidad. Es alguien con un perfil. Para este punto, la comparación entre los idiotas es más visible, pues el idiota antiguo, al carecer de la preparación para hacerlo, no participaba en la polis, limitaba su vida a su existencia privada. El idiota masificado de la modernidad participa en la vida pública sin ninguna preparación, imponiendo sus meras opiniones. Se limitaba a un entorno muy reducido, pero hoy en día el idiota digitalizado también participa sin ninguna preparación, pero impone ya no siquiera sus opiniones, sino sus absurdos, sus sensaciones y sus simplonas percepciones. El idiota de estos tiempos es el más limitado y por tanto el más peligroso, porque ya no reconoce sus propios límites, ni siquiera los límites de los hechos, las evidencias y la lógica. Se cree por encima de todo y de todos, se sube en un pedestal moral para condenar todo lo que ha ocurrido cuando él no estaba en el mundo, lo que no le permite ver que la pérdida del pasado que desarraiga equivale a una pérdida de madurez, una renuncia a la experiencia acumulada por las generaciones. El idiotismo de hoy es un asunto tan narcisista y ensimismado, pero al mismo tiempo pretende dominar lo social en tal medida que otorga a sus emociones un valor de verdad absoluta. Sus emociones rigen al mundo y a los demás. Retomando lo explicado en el capítulo anterior, el idiota también adquiere los rasgos adolescentes, pues es un caprichoso que no soporta que los
los demás no se hinquen ante sus emociones. De esta manera, todo lo que pueda contrariar el contenido de sus emociones será visto como opresión, lo que crea un mundo en el que las personas deben renunciar a la verdad e incluso renunciar a la orientación de las propias percepciones para ajustarse a lo que los idiotas dominantes de turno y sus emociones establecen. El idiota posmoderno, a diferencia del antiguo, impone su ombligo a los demás. Quienes no aceptan su ombligo, metáfora para sus percepciones, sus gustos, sus emociones, sus sentimientos y sus meras opiniones basadas en ellos, serán acusados de tener malos sentimientos. Fobias, discursos de odios y otras atribuciones por el estilo se sintetizan en una acusación genérica que le encanta al idiotismo contemporáneo y que repiten los jóvenes en todas partes: falta de empatía. Nuestra sociedad adolescente todo lo mide a través de la empatía. Hoy vivimos en una actual dictadura de la empatía, pues esta obliga a hacerse cómplices del sentir ajeno de forma automática e inexorable. De esta manera es tan idiota como el caprichoso es también el sumiso, tan idiota como quien impone su ombligo a quien lo acoge sin pensar. El desprecio para con el pasado, dificultad para establecer un proyecto para el futuro, incapacidad para vincular medios con fines, ensimismamiento y narcisismo, sujeción acrítica al régimen de las emociones. Es así como que llegamos a que el idiotismo es la ideología medular de la sociedad adolescente. Tenemos el subtema que es el sentido. ¿Por qué el sentido? Porque nos habla sobre una crisis en el sentido en la sociedad contemporánea, que hace relevancia al pensamiento crítico y el sufrimiento significativo. Al inicio de este apartado dice que hay una crisis de sentido en la sociedad. Hay un ejemplo claro de Frank, donde habiendo sobrevivido a varios campos de concentración y habiendo perdido a su esposa e hijo en uno de ellos, Frank encontró en su sufrimiento una posible fuente de sentido. Por eso hablaremos sobre el idiotismo, que es en la ideología, el pensamiento crítico, la madurez como concepto perdido y el pluralismo. Esto nos va a llevar a tener un grado de pertenencia o de sentido. La ideología idiota rechaza este pensamiento crítico porque prioriza las emociones sobre el razonamiento. El rechazo al pensamiento crítico dice que no hay un desglose o un análisis profundo de problemas complejos y disminuye la capacidad de cuestionamientos. Nos menciona aquí que la madurez como concepto perdido porque hace que la cultura inmediata tenga estas experiencias efímeras por encima del crecimiento personal y desarrollo emocional. El pluralismo porque es una privatización del sentido, donde claramente aquí lo vemos en este apartado, donde tenemos esta crisis en el sentido de la sociedad. El siguiente nos habla sobre la generación adolescente en una vida sin sentido por la falta de rituales y símbolos. La segunda por la pérdida de sentido en las etapas de la vida y la vida superficial como consumista, que nos va a llevar a una acumulación de vivencias sin dirección. La falta de rituales es por el tipo de valores, identidad y confusión, desorientación por no tener un sentido de pertenencia. La pérdida de sentido en etapas de la vida dice que hay una pérdida de sentido donde hay una confusión por dar lugar a la búsqueda superficial de experiencias. La vida superficial y consumista por darle un valor predominante a lo superficial. La acumulación de vivencias sin dirección porque no hay un propósito, y si no hay un propósito no tienes un objetivo, y si no tienes ese objetivo, ¿cómo vas a llegar a realizar un tipo de meta? Y por eso es que se le conoce como un sentimiento de vacío y desazón de juventud. Y como tarea yo les dejo esta pregunta: ¿pero puede un like otorgar el sentido a la vida? Esto lo veremos en el tercer apartado. Como tercer subtema tenemos la identidad. La identidad es una instancia de sentido que contribuye a través de la narración del yo, brinda estabilidad asegurándonos quiénes somos, los mismos de ayer, de hoy y de mañana. Sin continuidad
a la narración del yo, la identidad también se va debilitando. Continuo a ello tenemos la identidad como fijación del sentido. En esta parte la identidad actúa como un ancla fijándose en el sentido, en el ello. Es un proceso narrativo que permite al individuo comprender y articular su experiencia vital. También nos dice que la identidad nos ayuda a dar tiempo y sentido al tiempo. En esta parte nos dice que la identidad puede ser un remedio ante la incertidumbre del futuro, y en esta parte continuo sigue la adolescencia e identidad. En esta parte nos dice que la adolescencia es una crisis de identidad, tanto como cambios físicos y de roles generan la inestabilidad de la construcción del yo. La identidad busca lo duradero y lo estable, pero los adolescentes todo quieren cambiar rápidamente. Erikson vinculó la identidad con el desarrollo psicológico. Propuso que cada etapa de desarrollo fortalece el yo. Por ejemplo, en la infancia tenemos que incluir la confianza, en la niñez tenemos que incluir la autonomía, en la pubertad tenemos que incluir el sentido de la productividad. En la adolescencia es la clave para integración de todas las experiencias previas a una identidad coherente. Y también nos dice que la coherencia en la narración del yo es vital para mantener la identidad. Esta continuidad permite que el individuo ajuste sus experiencias pasadas con su presente y su futuro. Continuo ello también nos dice que la identidad inmadura se muestra en la exageración y la inseguridad del yo. La madurez se alcanza cuando el individuo se acepta a sí mismo y asume sus responsabilidades. Continuo ello también nos comentaba: una sociedad puede experimentar una crisis de identidad al igual que un adolescente. Cuando la cultura exige construir una identidad sin ofrecer recursos adecuados, se genera una confusión y una inestabilidad social. Ejemplo, la sociedad contemporánea con múltiples identidades cambiantes. Continuo ello tenemos el papel del tiempo en la identidad. El tiempo juega un papel crucial en la identidad, ya que permite que la progresión coherente del yo, la estabilidad de la identidad que se fortalece a través de la experiencia y acumula en el continuo a ello tenemos la indestructibilidad de la identidad. En esta parte nos dice que la identidad puede considerarse como algo indestructible, ya que está arriesgada a una autopercepción continua. Esto ofrece tranquilidad y un sentido de certeza a lo largo de las etapas de la vida. Continuo a ello tenemos crisis de identidad en la adolescencia. Y tenemos también cambios físicos y roles. En esta parte nos dice que durante la adolescencia los jóvenes experimentaban cambios significativos en sus cuerpos que afectan su autoimagen, además que deben adaptarse a nuevos roles sociales, incluidos las expectativas de los que tienen las escuelas y las relaciones interpersonales. Continuo a ello tenemos la velocidad del cambio. En esta parte nos dice que la rapidez con la que ocurren cambios físicos y sociales puede resultar abrumadora para los adolescentes. En esta parte es la transformaciones que dificulta la formación de una identidad estable, ya que cada aspecto de sus vidas parece estar como constantemente movido. Continuo a ello nos siguiente es que es la permanencia y la solidez. En esta parte nos dice que la solidificación es la identidad de la adolescencia, que depende de un marco de referencia persistente. La falta de permanencia a los atributos de la identidad puede llevar a la confusión de una búsqueda del yo. En esta parte también tenemos como los factores que fortalecen la identidad sólida, y en esta parte es las referencias estables, que es la familia, cultura, historias y valores. Y continuo ello tenemos el sentido de pertenencia a una comunidad o tradición, la coherencia interna del individuo a lo largo de su vida. Después tenemos la crisis actual. En esta parte nos dice que se pierde la conexión con la historia, que permanecen los valores. Continuo ellos siguen los desafíos en la búsqueda. En esta parte nos dice que los adolescentes enfrentan múltiples desafíos en la búsqueda de identidad, como presiones sociales, expectativas familiares y la necesidad de aceptación entre sus padres. Estos factores contribuyen a la confusión de crisis de identidad en esta etapa fundamental. Continuo ellos siguen las perspectivas psicológicas de la tenemos después las etapas críticas en la formación del yo. En esta parte nos dice que las etapas del desarrollo abarcan desde la infancia hasta la adolescencia. Cada una contribuye a la formación del yo y la identidad emergente como resultado de integrar las experiencias pasadas, capacidades y roles sociales adquiriendo durante nuestras etapas. Continuo ello sigue la independencia del individuo. En esta parte nos dice que la madurez alcanza cuando el individuo desarrolla una identidad estable que permite la independencia. Sostiene que es una etapa esencial para dejar de cuestionar constantemente el sentido del yo y alcanzar una vida plena y coherente.